Un cordial saludo en esta segunda parte de la cuarta clase del curso de poesía nadaísta en la Casa del Teatro de Medellín. Vamos a analizar la segunda parte de un polémico manifiesto, como todos los que hemos leído, que se llama El Manifiesto de los Camisas Rojas. Vamos a continuar con la lectura para tener más tiempo de conversar al final. La última frase que habíamos leído en la primera parte de la clase fue bastante lapidaria, porque dice algo que induce al exterminio de la raza humana. Acto seguido dice: tened valor, montad los carros y estrellaos a velocidades de relámpago, subid a los aviones y acelerad hasta los confines del vacío, trepad sobre las mujeres y reventad de amor sobre sus vientres hinchados, poned en marcha las locomotoras a las velocidades del viento, arrojad esos monstruos de hierro a los abismos para que crujan como chatarra vieja o como constelación de astros desintegrados. Ciudadanos, inventad la muerte y desapareced. Que las calles y los caminos estén vacíos de la inmundicia humana, así el mundo lucirá más bello bajo el rostro del exterminio. Y nosotros, los profetas de la muerte y de la oscuridad nueva, habremos cumplido nuestra misión. No la han cumplido hasta el momento. Pero no temáis, ciudadanos, nosotros no venimos a mataros ni a prometer el paraíso, y mucho menos estamos aquí para incitaros a creer en la maravillosa aventura del nadaísmo. Queremos inquietar vuestras almas y vuestros cerebros arrugados por el conformismo, la mediocridad y la intolerancia. Hemos predicado nuestra rebelión bajo los cielos cálidos y azufrados de la patria como ángeles apocalípticos o monjes budistas, y nuestras alas se van cansando y no queda de nuestro furor sino una nerviosidad inofensiva y un alocado estremecimiento de jazz y alcoholes estupefácidos. Estamos ebrios de beber, cansados de hacer nada, alucinados en el éxtasis del más allá de nuestra imaginación morbosa. Los hoteles lenocinios han confirmado nuestro onirismo paranoico y nuestra palabra estridente ha estallado los reductos del dogmatismo y de la conformidad como una explosión de dinamita en las almas muertas de la juventud, por sacudir estas almas dormidas, por devolverle al hombre una nueva conciencia sobre sus valores y su destino. Nos han encarcelado, escarnecido, y la moral burguesa y la moral comunista saludaron nuestro advenimiento con el epíteto de son maricas, para exiliarnos de la sociedad humana y dejar intactos sus catálogos de virtud y restablecer el orden y la paz en las conciencias dudosas. En el mejor de los casos, los propietarios de la opinión pública han pretendido desviar nuestra eficacia corruptura, es decir, nuestra actividad liberadora, creando el mito de la literatura comprometida y convirtiendo a la fuerza en objetales a los escritores nadaístas. Pero es necesario declarar que nosotros no tenemos compromisos con nadie, ni siquiera con nosotros mismos, porque si alguna eficacia le queda al arte, es su condición inútil. La belleza no tiene por qué resolver los problemas domésticos y sentimentales de la gente, y si lo resuelve es que estamos ante la peor prostitución del arte. ¿Qué ha resuelto el Ulises de Joyce? Evitó el proceso de Kafka asesinar a 5 millones de judíos.
La condición humana de Malraux ha detenido la sangría imperialista en Argelia y no sirve ahora Marloux la política sanguinaria en África. Y Bertolt Brecht impidió la loca aventura del nazismo, y Follner y Henry Miller han podido permitir que los negros orinen en los waters de los blancos, y no existe la amenaza de una guerra termonuclear tácitamente preparada por los generales y los diplomáticos. Nosotros no nos hacemos ilusiones sobre la condición reformadora del artista, ni siquiera pensamos que es un reclutador sobre la conciencia de su tiempo. Solo reclamamos para nosotros el derecho a vivir, al amor y al sueño, y que la guerra nos deje en paz. No tenemos nada que ganar ni nada que perder, nada nos debe la humanidad y nada le debemos. En la imposibilidad de conservar una fe, de luchar por un ideal, en la convicción profunda de que es inútil toda acción, nosotros hemos tirado por la ventana y después nos hemos tirado nosotros. Voy a desnudar aquí, en presencia de ustedes, en una especie de misa negra, la naturaleza física y mental de mi generación. No se aterren de cómo es. Esta juventud no ha elegido el nadaísmo, sino que es nadaísta por determinismo histórico. Su gran fracaso es que no ha tenido que elegir. Todos los caminos que se le proponen llevan a la nada. La única afirmación de su vida radica en la negatividad. Esta generación quiere vivir y quiere ser libre a costa de cualquier sacrificio, y ha empezado por sacrificarse a sí misma. Sin fe en nada, reclama para sí un vértigo alocado, una irresponsabilidad sin límites, un pensamiento libertino y sin compromisos que dé la medida de su existencia inútil y sin porvenir, y un heroísmo negro que sea el reflejo de su perdición como única forma de trascender, de vivir y de salvarse. Voy a hablar de esta generación degenerada, demencial, fastuosa de libertades y vicios, contenta de vivir en el ocio, la locura, el arte, y dulcemente aterrada de morir. Más claramente, voy a hablar de estos bichos raros y maravillosos que somos los nadaístas o blusas rojas. Los camisas rojas invadieron la ciudad como una peste, de los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al ruido de las muchedumbres, de sur a norte. Al encenderse de rosa el día, hasta el advenimiento de los neones, y más tarde la consumación de los carbones nocturnos, hasta la bilis del alba, va solo hacia ninguna parte, porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso, le gusta vivir, porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Eres un camisa roja, porque no puede ser otra cosa. Está marcado por el dolor de esta pregunta que sale de su boca como un vómito tibio de color malva y emocionante pureza, porque hay cosas y no más bien nada. Este signo de interrogación lo distingue de otras verdades y de otros seres. Él es él como una ola, es una ola. Lleva encima su color que lo define, revolucionario, como es propia la liquidez del agua, del hombre ser mortal, del viento ser errante, del gusano arrastrarse a ese agujero, de la noche ser oscura como un pensamiento sin porvenir. Ha tenido su camisa de revolución en los resplandores de los incendios, en el asesinato de la belleza, en el suicidio eléctrico del pensamiento, en las violaciones de las vírgenes o simplemente en el barrio pobre de los tintoreros. Lleva su camisa roja como un honor, como un cielo lleva su estrella, como un semáforo produce su luz intermitente de catástrofe, como una envoltura
de Pol Mol perfumando su pecho de adolescente. El camisa roja es joven y resplandece de soledad. Es un eclipse bajo los neones pálidos y los alambres del telégrafo. Es en el estruendo de la ciudad y entre sus rascacielos el asombro de una flor teñida de púrpura en los desechos de la locura. Tiene el peligro de los labios rojos y los polvorines. Mira los objetos con ojos tristes de aniversario. Es el terror de los teóricos y los fabricantes de moral. Es sensitivo como un gonococo esquizofrénico, inteligente como un tratado de magia negra, ruidoso como una carambola a las 2 de la mañana, amotinado como un olor de alcantarilla, frívolo como un cumpleaños. Es un monje sibarita que camina sin temblor a su condenación eterna sobre sus zapatos de gamuza. Sufre el vértigo de los sacudimientos eléctricos del jazz y las velocidades contrarreloj. Corazón de rayo de voltio que estalla en el parabrisas de un Volkswagen. Deseando la mujer de tu prójimo, se aburre mortalmente, pero existe. No se suicida porque ama furiosamente fornicar, jugar billar pool en las noches inagotables, brindar Rock Collins en honor a su existencia, estirarse en los prados bajo las lunas metálicas, no pensar, no cansarse, no morirse de felicidad ni de aburrimiento. Es espléndido como una estrella muerta que gira con radar en los vagos cielos vacíos. No es nada, pero es un nadaísta y está salvado. ¿Y en qué radica el extraño sentido de su salvación? En estar perdidos para la moral y los prejuicios de la filosofía y salvados para este instante de la eternidad, este instante único, bello e insumiso que se llama la existencia. Hay 3 aspectos que quisiera resaltar de este manifiesto en esta parte final. Uno, que se repite otra vez ese tema de la inutilidad del arte, pero no en el sentido de Oscar Wilde, sino en el sentido del arte como un dispositivo estético que no logra evitar las guerras, pero esa tampoco es la función del arte. El arte, como diría Nietzsche, que también cita en el Zaratustra en la primera parte, es afirmar la existencia. Y luego el manifiesto también se inclina por ese lado, de por qué no suicidarse, porque hay que fornicar, hay que beber, hay que disfrutar los placeres de la vida. Y remata con un mensaje que no es tan apocalíptico, que no es tan misántropo, pero que sigue siendo muy contestatario para la realidad política que se vivía en ese momento en el mundo y en Colombia. Me gustaría saber cuáles son sus pensamientos sobre esta parte final de este manifiesto de los camisas rojas, que ya vimos que son los mismos nadaístas. Bueno, no, a mí me pasó que al principio empecé pues como a pensar en, o sea, todo lo que nos hablaba, empecé a pensar como cuál era la causa realmente del nadaísmo, pues, de los camisas. O sea, y empecé como a decir, bueno, ¿cuáles son los hechos importantes? Ellos sí, o sea, escribían todos estos manifiestos, pero eran consecuentes con lo que realmente ellos escribían en el manifiesto. Esa es una pregunta que yo tengo ahí, o sea, ¿hasta dónde son consecuentes como con eso? Claro, yo puedo decir muchas cosas, pero de ahí también al hecho de hacerlas y a llegar a la provocación y a llegar al performance de las situaciones, entonces hasta dónde pudieron haber llegado, pues como me gustaría escuchar anécdotas, historias, bacán, ¿no? Pues como saber hasta dónde eran consecuentes también con ese pensamiento crítico. Bueno, ya luego cuando empiezan a hablar de, bueno, si Bertolt Brecht, si pues todos estos revolucionarios políticos pudieron hacer algo por pues solucionar algo, ¿no? Entonces, claro, es que lo que es la literatura
solución. El arte no soluciona, como vos decís, el arte, ¿cómo se dice ahora? El arte sirve para afirmar la existencia, Para afirmar la existencia, como decía Nietzsche, como una estética de creación para no suicidarse. Pero hay otra cosa muy importante, es que el arte y la literatura y todo eso crea pensamientos críticos. Y ahí es donde está el punto, o sea, no crea la solución, pero crea un pensamiento crítico que va a saber asumir lo que se le presenta en su cotidianidad. Entonces, claro, una obra de teatro no sirve para nada, o vas y la ves, eso no te va a solucionar la vida, no te va a solucionar nada. O un libro que lees. Pero te puede salvar la vida. Exacto, pero te crea un pensamiento crítico que te puede ayudar a enfrentar lo que estás viviendo en tu hogar, lo que estás viviendo con tu pareja, lo que estás viviendo, ¿cierto? Porque ¿qué te hizo? Te hizo ahí el clip, pues, digámoslo así, como de que te cuestionó, te puso a pensar. Y ya al final, cuando empieza a hablar ya de una manera romántica incluso, ya pues como a describirse, ¿cierto? Y bueno, no, ya ahí veía como muy consecuente un pensamiento como con cosas, como decía, bueno, pues existimos y nos quedamos existiendo porque queremos fornicar, porque queremos ir a jugar billar, porque entonces ahí ya veía como un pensamiento más consecuente de eso, de reflexiono, pienso, tengo un pensamiento crítico, pues crítico, no crítico sino crítico, pero me quedo ahí, me quedo en la existencia, disfrutando de unos placeres que son banales, pues banales, sí, pues sí, prácticamente, pero tengo toda la alimentación que no sé si es lo que me llena el espíritu, que es la literatura, la filosofía y todas estas cosas, y por eso estoy aquí. Pues era como eso. Sí, Darío Lemos fue el nadaísta que más se acercó a esto, porque él sí vivió como poeta maldito, maldijo la religión, maldijo a los politiqueros, le robaba a sus amigos, era cleptómano, y el tipo tal cual escribía, tal cual vivía. Hay una entrevista que se logró rescatar de Darío Lemos, que está en YouTube, que cuando hablemos ya propiamente de él, porque la idea es a partir de octubre ya terminar los manifiestos y ya empezar a hablar de obras, de pensamientos de nadaístas. Por ejemplo, chévere, acá podemos hacer proyecciones, chévere empezar también como a veces de lo visual, muchas de las cosas, lo que decís, a veces mencionar videos que hay, entonces chévere, por ejemplo, que haya también ese material, que no pueda... Y tenemos poemas con la voz de Gonzalo Arango. Sí. Entonces, por ejemplo, el manifiesto del Homo Sapiens no está en este libro. Claro, que no pueda escuchar. Entonces, cuando entremos a analizar, ya casi acabamos estos manifiestos, analizamos el del Homo Sapiens que no está aquí, que para mí debería estar acá, pero las elecciones siempre son arbitrarias. Entonces, ya cuando agotemos este libro, estamos a punto ya de agotarlo. Lo escuchamos ahí, aprovechando que aquí hay muy buen audio, y lo analizamos. Marlon, ¿y usted qué piensa, hombre, de esta parte final? A mí me apasiona mucho porque yo veo después de leer pues budismo zen y todo este rollo de los taoístas, habla lo mismo. Lees algo así de las premisas del budismo zen, es el vacío, es la nada, no pensar, es el vacío. Pero cuando vemos los practicantes del budismo zen, no nos imaginamos un poeta nadista. Y lo que se siente cuando uno encuentra esta clase de personas que practican budismo zen, son personas de un carácter muy humano, pero supremamente organizadas.
Entonces me parece muy, digámoslo, paradójico en el sentido en que lo que él está llamando, buscando como esa respuesta a lo que él plantea, cuando ya no esté nada, entonces se me vienen un montón de imágenes que solo queda la vida, en la más pura esencia, queda el teatro, queda la poesía, queda el arte, tratando de otra vez de enrolar al ser humano a hacer cosas. Pero esta clase de personas, cuando uno contempla pues como el budismo zen, que es una quietud dentro de un vacío inmenso, y es tratar de eliminar todos los pensamientos, y es el no existir, rebajar su existencia a una sola respiración, para que llegue algo que no va a llegar nada. O sea, si tú bajas tanto tu respiración, vas a eliminar todo, porque lo que trama, como en la idea general, es como vaciarte todo para que quedes en la nada. Pero uno no ve esta necesidad que se ve en el manifiesto de sentir, de terminar, de no estar tratando de resucitar algo que ya de por sí está muerto, de no huir, porque es que se habla de huida y crea en uno pues como la sensación de que yo quiero huir. No puede ser algo tan desesperanzado, algo tan triste, tan lúgubre, pero si uno va a la raíz del asunto, hay un movimiento humano de limpieza, de sacar lo que te estorba, de cruzar la calle, no importa si te arrolla el carro, de gritar así no te escuchen, de rescatar ese germen humano que no sabemos qué es. Inclusive ahora, en una situación extrema, lo que pueda plantear el autor es una situación extrema donde nace, pero no sabemos qué nace, pero nunca hemos llegado a esa instancia de que terminamos con todo y esperemos qué pasa, porque nos da mucho miedo dar ese paso, ese cruzar al vacío, pero siempre está el arte como esa gran opción del hombre triste que se acerca al bar y que necesita ver una mujer que lo acaricie, que habla de las prostitutas, que son las únicas que llevan la esperanza en un mundo totalmente oscuro. O sea, miramos desde esta perspectiva, pero es todo lo que pueda generar vida, que pueda generar una sonrisa, lo más existencial, o sea, existir, luchar por existir. Entonces, una cosa para pensarla mucho es como en el sentido de Oriente, de esa organización, de esa estructuración de ideas del pensamiento, que es lo que conecta este nadaísmo occidental con eso que se propone, que uno lo va a mirar entre letras y viene a hacer lo mismo, pero cómo lo asumen estas personas que son de un orden muy estricto y de casi medir las cosas exactamente, casi los sentimientos, y cómo lo asumimos nosotros. Muy interesante esa intertextualidad con el budismo zen. Hay algo muy interesante de esa forma de pensamiento, que es cuando alguien busca la respuesta a algo, el maestro no le da la respuesta al alumno, sino que deja que el alumno la busque, y ya cuando esté a punto de encontrarla, ya el maestro lo confronta. Y eso es algo que me parece muy interesante del budismo zen. Y volviendo al tema de los nadaístas, me gusta mucho ese juego que hay con los referentes, porque mencionan a Nietzsche, mencionan a Kafka, mencionan a Bertolt Brecht, y empiezan a mostrar cómo ellos también fueron de cierta manera revolucionarios, pero ellos están pidiendo cosas que ellos tampoco lograron, pero que ellos quizás creyeron que podían lograr algo mejor que los otros, pero también se quedaron en una revolución a medias, y eso es lo que me parece interesante en este bloque.